Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae por ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y, por supuesto, con excusas para el entendimiento, para hacer que cada día seamos mejores ciudadanos. La noche de hoy estamos compartiendo un momento muy, pero muy especial. Por fin tengo en esta cabina, en este espacio, a mi maestro, al poeta Carlos Ildemar Pérez, nacido en el año 1964 y uno de los poetas más importantes de la literatura venezolana. Un hombre que ha publicado una veintena de libros, que ha dedicado su vida al pensamiento de la literatura infantil, que ha construido una manera de hacer literatura que rompe las fronteras de nuestra imaginación. Porque decía, y esto es genial, lo que decía García Lorca. García Lorca decía, el límite de la realidad es el límite de la imaginación. Nadie puede inventar un color, pero dentro de todo lo que tú puedes imaginar está la absoluta realidad. Así que, maestro Carlos Ildemar Pérez, por favor, denle un saludo a nuestra audiencia en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Mucho gusto, estoy muy contento de estar en el programa de Luis Peroso Cervantes. Y con esta entrada, con esta presentación, me siento absolutamente motivado para que hablemos un rato de literatura, de la vida, de la poesía, de la imaginación y de lo que significa ser un poeta en una sociedad como la nuestra. Poeta, me voy de una vez a ese año en el que usted nació, en esas circunstancias, ese país, esas tristezas, esa pobreza. Usted alguna vez en un salón de la UCAP, donde todos los estudiantes estudiaban letras y pagaban para estudiar letras, ¿se pueden imaginar ustedes el nivel de burguesía o por lo menos de comodidad en el cual tú puedes invertir miles de dólares, lo que cuesta un semestre en una universidad privada, para estudiar literatura? Y Carlos miró a los ojos a esos 20 muchachos que estaban en este salón de lujo, con todas las comodidades, y le digo, lo más poético que existe es la pobreza. De esa pobreza, de esa casa en la Avenida La Limpia, de esa casa de techo de asbesto, de esa familia de 5 hermanas y un único hijo varón, de esa mata de mamón en el patio, ¿qué queda para la poesía? Queda el poema y además esos estudiantes de la UCAP, de la Universidad Católica Andrés Bello, que yo les señalé hacia arriba, hacia la montaña, hacia Antímano. Estaba ahí Antímano desnudo, con esos ranchos y con la pobreza de Caracas en Antímano. Así es. Cuando yo dije sobre la pobreza, me refería a la altura de la poesía, porque la profundidad se marca desde la sencillez. Cuando nosotros pensamos que por la cantidad nosotros vamos a definir el mundo y lo vamos a interiorizar hacia nosotros o hacia todo lo que nosotros pensamos, yo creo que
estamos equivocando un poco el sentido de la vida, porque la profundidad viene dada por la esencialidad con que nosotros vivimos las cosas. Y lo más importante es cuando tú miras una cayena y le preguntas a la cayena por la pobreza, y la pobreza es una pobreza espiritual. No hay pobreza más profunda que esa pobreza. Basho miraba en la flor de loto que corría sobre el río, sobre el fango, sobre esa laguna agreste, veía lo más profundo y lo más hermoso. ¿Qué ve un poeta de Venezuela sobre el río, sobre el lago, sobre esa pobreza? El poeta ve la posibilidad de expresar en palabras algo tan extraordinario que es un poema. El poeta lo que busca expresar es un poema, no busca expresar un mensaje. Y a través de la flor llamada cayena, o a través de la realidad llamada casa, o de la necesidad llamada hambre, lo que busca es expresar el poema. El poema es lo que nos da a los poetas, que es lo que transmitimos al resto de los seres humanos que nos acompañan, nos da la posibilidad de decirles que podemos llegar a ser felices con muy poco, pero ese poco es de trascendencia. La trascendencia desde el punto de vista espiritual nunca es poca, y sobre todo si se convierte en poema, porque lo espiritual convertido en poema se duplica, se triplica, se cuatruplica. Esa es la diferencia cuando la trascendencia tratan de manipularla las religiones, los discursos públicos como la política. Cuando el poema lo asume, entonces realmente se convierte en un hecho trascendente. La religión construye a partir de la culpa la necesidad de la redención. La poesía construye a partir de lo bello la capacidad de la redención. Carlos Lindomar Pérez, sabrán ustedes, los que lo lean, desde la infancia se conectó con el arte. Fue titiritero a una extrema infancia. Y desde entonces creo yo que está conectado con los niños, y por eso hoy escribe poesía para niños. Y es el escritor para niños más importante de este país. Carlos Lindomar Pérez, dile a esta audiencia de Venezuela, ¿qué es la poesía para un niño? La poesía para un niño es aquella experiencia que solo se puede obtener a la edad de 7, 8 y 9 años. Pero es una experiencia que tiene acumulado como 1000 años, como una edad ancestral y milenaria, que solo se logra a través de la creación de la palabra escrita convertida en metáfora. Por ejemplo, el agua disperoso. El agua no quiere ser nube, ni quiere ser lluvia. El agua quiere ser caballo, y quiere ser idea que vuela, o sentimiento, o viento. El agua siempre se convierte en lluvia y siempre se convierte en nube. Pero cuando un niño dice que el agua es aquello que lo moja para ser feliz, y vienen las carcajadas, ahí aparece la felicidad de la creación. Y la felicidad de la creación es el poema. El poema no es un dolor, no es una tristeza. Eso nos lo enseñaron a nosotros la experiencia cultural, poética o literaria europea. Pero nosotros en el Caribe tenemos, como aquel libro que yo escribí, yo no sé si te acuerdas, que se llama Más feliz que una lombriz, que tiene una tumbadora de fondo, una tumbadora que yo le he puesto a los versos, a ritmo, una tumbadora para bailar salsa. Yo creo que nosotros en el Caribe sí debemos bailar, porque pensamos bailando y poetizamos bailando. Y nuestros niños, niñas y niños siempre están poetizando en ese proceso creativo que es corporal, que es existencial de verdad, no es existencial ni mental, es existencial corporal, donde te asumes como una forma de la felicidad.
y eso es lo que nos puede dar a nosotros la literatura del Caribe, la literatura que nosotros creamos. Volvamos las páginas del libro de su vida atrás. 1971, Escuela Básica Catatumbo, cuarto grado, tercer grado. Carlos Hildemar Pérez era un niño, cuarto grado, y llegó un hombre de barba, Carlos Aguirre Furcado, con unos títeres a hablar sobre la imaginación. Carlos Hildemar Pérez. Los títeres llegaron a tu vida. ¿Qué son los títeres para ti? Los títeres para mí son palabras que se convierten en imágenes que me han ayudado a sobrevivir, en el sentido no de que estoy triste y angustiado, sino en el sentido de que puedo aportar algo más a la creación. Y cuando yo vi los títeres por primera vez, dije, ellos me necesitan y yo los necesito. Y entonces se produjo ese fenómeno que se llama creación y que se hizo un hecho cotidiano sin yo saberlo. Todo el tiempo, todos los días, nosotros estábamos permanentemente relacionándonos hasta que poco a poco surgió la escritura, pero no una escritura de saber escribir, sino una escritura de la necesidad de crear. Para crear por escrito no hay que saber escribir, simplemente hay que escribir. Y eso fue lo que ocurrió y sigue ocurriendo a pesar de los años, de tantos años, 50 años. Y a mí lo que más me interesa es ver cómo los niños siguen reproduciendo eso que yo tuve hace 50 años y que en ellos es natural cuando se les pide que dibujen un cuento o que escriban un verso. Están permanentemente creando y no están buscando ser escritores ni ser pintores, sencillamente están buscando ser lo que hemos sido siempre, niños, en el asombro y en esa fuerza imaginativa que a todos nos acompaña, pero que hemos perdido porque la educación, porque los tabúes, porque los prejuicios y también por las comodidades que hemos tenido en la vida. Ojalá pudiéramos seguir imaginando, no solo cuando éramos niños, sino ahora mismo que tenemos esa posibilidad. Titireteando se llama la obra de títeres más presentada de las escritas por Carlos Hildemar Pérez. Más de 500 presentaciones en el país y más allá de este país. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597. Y ya volvemos con esta entrevista gloriosa a mi maestro, el poeta Carlos Hildemar Pérez. Síguenos en @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con nuestro maestro, con el gran Carlos Ildemar Pérez. Yo quisiera que ustedes entendieran lo importante que es para mí conversar esta noche con una persona que cambió mi forma de ver la vida, que me enseñó lo que es la verdadera poesía, el poeta Carlos Ildemar Pérez. Voy a leer un verso, un poema, que se llama Doña Ángela Hernández de Pérez, publicado en el libro Provinciano Cósmico del año 2012. Dice, y está entre comillas, la entre comillas es muy importante, está entrecomillado y dice: lo más mejor, el patio, eso que está allí a vos, aunque no esté, donde el alma, muchacho, se cayó. Se cayó, poeta, el alma. Háblenos de esa circunstancia, de cómo se cayó el alma en ese patio, el Carlos Ildemar Pérez. Como se nos cae en cualquier parte. La palabra, cuando uno la escribe, uno la llena de algo que se llama existencia. Si uno no escribe la palabra no existe. Si uno, cuando pronuncia las palabras y está en la cotidianidad, esas palabras no existen, porque están vacías de existencialidad. Solo existen cuando las convertimos en poemas, que es donde está una carga afectiva, que aunque nosotros pensemos que no tienen un valor, están cargadas de un significado que nos lleva a nosotros a pensar que la vida puede ser una eternidad y que las formas que nosotros decimos para armar y estructurar esa palabra nos llena de algo que se llama el afecto o el sentimiento o el sentido. No hay que tenerle miedo al sentimiento ni al sentido como creador. Hay que tenerle miedo al vacío que nosotros cubrimos o llenamos a esas palabras. Cuando yo digo la palabra casa, significa un recuerdo. Hay personas que usan la palabra casa en solamente una dirección o un lugar. Pero cuando yo digo la palabra padres, me estoy refiriendo a algo de donde vengo, el árbol genealógico. Y eso no ocurre con el lenguaje naturalmente, cuando lo usamos, cuando hablamos, cuando intercambiamos ideas entre personas. Porque es un lenguaje muy insignificativo, es un lenguaje sin profundidad. Cuando lo escribimos poéticamente, asume el lenguaje una fuerza inesperada que ni siquiera el poeta está en capacidad de entender, la fuerza poderosísima que está guardado en el significado de esas formas que se llaman escrituras y que el poeta no creó ni inventó, pero en el cual está guardado una fuerza, una energía, que es la única forma que tenemos nosotros los poetas y los creadores, los escritores, para poder decir lo que sentimos, lo que pensamos o lo que deseamos. La voz de Carlos Ildemar Pérez, me imagino, un tipo al que yo admiro de enero. Este poema es del año 1991, pertenece a un libro llamado Estetis de la muchacha más cercana. Describe, transcribe, transforma. Escribió un prólogo para este libro en su edición española, un libro que ha sido publicado ya 3 veces y que tiene una edición en España, en Sevilla, maravillosa, de carácter internacional. Y este poema habla sobre esa multiplicidad del deseo adolescente, como Carlos va construyendo su personalidad, que va desde Los Heredarios, 1989,
Pero este de 1991, este que nos cercana, dice, uno de los poemas, dice así, para que ustedes sepan por qué yo admiro tanto a este hombre. Suelta al aire un beso. No hubo casa a que no pasara, a que no pasáramos. Se metió en la tierra, en el lago nosotros con él. Se paseó grillúo. Me voy a detener aquí, grillúo, qué palabra, qué manera de meter ahí la oralidad. Y vuelvo al poema y me perdonan. Se paseó grillúo por la alambrada de luz, nosotros también. Se cansó, cayó muerto y desapareció. Descardados, pensamos recordar a la cercana que ese tipo de afectos se pone mentiras y atrevidos. La voz múltiple. Primero, hay un programa de nuestro programa de Puerto Libre que pueden verlo en nuestra página web, libreriaradio.org, donde hablamos y analizamos la poesía de Carlos Edmar Pérez a profundidad. Pero hoy tenemos al maestro en la casa. Podemos preguntarle, maestro, ¿por qué la oralidad, aquella cosa lingüística? Vamos a la lingüística. Los que saben de lingüística, que me escuchan, son nuestros amigos de Mérida, que son, enviamos un saludo a nuestra amiga Carla Seco, estupenda oyente de nuestro programa. Nuestros amigos que saben de las diferencias entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, y el habla contra la escritura, el habla como construcción, como posibilidad infinita de creación. El habla es la lengua, el idioma en acción. En esta poesía, Carlos Edmar Pérez logra hacer del habla un crisol, es decir, esa olla gigantesca, digamos olla, donde todos los metales son capaces de hervir, porque es tan fuerte, es tan poderosa, es tan sólida, que ante el fuego 3.000, 4.000 grados de crisol sigue intacto y los metales se funden. Yo siento que aquí, en este tiempo más cercano, en 1991, hace 30 años, ese libro inicia la etapa del habla en la poesía venezolana. ¿Cómo pasó por su mente, poeta, que era el habla, que era el decir de lo dicho, el decir de lo que somos, lo que iba a permitir que la poesía en Venezuela floreciera realmente y dejara ese estereotipo rebuscado, esos cánones ideológicos? Porque aquí no hay ideología, aquí lo que hay es la poesía en sí misma. ¿Dónde comenzó el hallazgo del poeta? ¿Se dio cuenta cuando escribió esto? ¿Se dio cuenta antes? ¿Dónde comenzó Carlos Edmar Pérez a identificar el habla como la potencialidad poética para nuestro decir? Peroso, yo nunca he sabido escribir. Yo sencillamente he intentado expresar unos sentimientos a través de unas palabras. Pero cuando el sentimiento va acompañado de lo poético, el sentimiento parece que tuviera un valor gigantesco. Cuando dice el poema, y yo no me sé por cierto ningún poema que dice: suelta al aire un beso, suelta al aire un beso. No sé de dónde me vino. Como aquello que tampoco dice: no hubo casa a que no pasara. La estructura, no hubo casa a que no pasara, está llena de defectos morfosintácticos, y por eso quizás es muy acertado poéticamente. Ni la poesía ni la escritura se entienden. Hay un choque. Son como una suerte de enemigos que tienen mucho efecto y se compenetran en algunos momentos. Esos poemas de esa época yo los extraño mucho porque me parecen como extraterrestres. Son para mí fenómenos que después intenté escribir
como la gente quiere escuchar. Y entonces dejé de escribir versos, aunque eran poemas, y empecé a escribir prosa disfrazada de versos, porque la gente quería escuchar no versos, sino prosa, y me equivoqué. Pero yo ya no puedo volver a esas formas maravillosas de hace casi 40 años, que por ejemplo cuando hice esto que decía Ruiz en el poema, aquello del final, cuando el poema dice ese tipo de afecto se pone mentiras y atrevidos. Ese poema en ningún momento está hablando de una realidad que nosotros conocemos. De ninguna forma el poema está fuera de toda realidad, pero tu sensibilidad especial, aguda, la conviertes en realidad y la incorporas a tu afecto, a tu memoria sensitiva, y produces esto que está ocurriendo allí. Cuando dices, en el lago nosotros con él se paseó grillúo. Estamos hablando de un dialecto y ya nadie habla. En la ciudad de Maracaibo nadie dice está el grillúo para decir que te echas de mucho, que es la persona más importante. Y entonces grillúo se convierte en una palabra que potencia un poema como una antigüedad, como algo que está oculto y que va a seguir oculto como un misterio. Están escuchando a mi maestro, al poeta Carlos Lindemar Pérez, su poesía, por supuesto, antologada, una antología, no es porque la haya hecho yo, pero es una antología que yo la recomiendo muchísimo. Se llama Vociferación de los Adentros, está en Amazon. Y si ustedes leen esa poesía, donde yo he seleccionado 10 poemas de cada uno de sus libros, van a poder conseguir de sus libros para adultos. Sus libros para niños son otra maravilla. Preparé una antología también de su poesía para niños, que muy pronto será publicada, pero el maestro en esa antología, Vociferación de los Adentros, de verdad nos demuestra qué es y para qué sirve un adentro. Vamos a hacer una pausa, solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos con nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Summer is supposed to be an opportunity to slow down, but when you look at your kids, you can't help but notice that your kids are growing up fast. Help them build independence as they grow with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app for families, where parents can keep an eye on kids' money habits while kids learn how to save, invest, and spend wisely. It's the easy, convenient way to raise financially smart kids. Get your first month free when you sign up at greenlight.com/Spotify. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. La noche de hoy con los mejores. Y lo digo sin aspavientos. El mejor poeta de Venezuela se llama Carlos Lindemar Pérez, mi maestro. Soy el discípulo del mejor poeta de este país. Claro, Rafael Cadena tiene 90 años.
y lo admiramos, 80 y tantos. Lo admiramos por su edad y por su constancia en la poesía, pero Carlos Wildemar Pérez es un nombre que hay que anotar. Queremos y admiramos a Luis Alberto Crespo, por supuesto. ¿Quién puede con Mediodía Nunca, con Lado, con Resolana? Esos poemas de Luis Alberto son brillantes. Quisiéramos editar a Luis Alberto Sultán del Lago, pero, señores, hay que anotar el nombre de Carlos Wildemar Pérez. Ustedes que me escuchan en el Nula, ustedes que me escuchan en el Tigre, ustedes que me escuchan en todo el país, en Puerto Ayacucho, en esa inmensidad maravillosa del estado Amazonas. Amigos, hay un poeta, mi maestro, y lo digo con orgullo, que hay que revisar. Busquemos, pidamos sus libros y escuchemos cómo la poesía venezolana profundiza, no se queda en la superficie. Les digo, nuestro gran poeta de Canoabo, Vicente Gervasi, de la noche venimos, de la noche vamos, se queda en la superficie del asunto. Para mi entender, Carlos Wildemar Pérez profundiza y contribuye a la poesía del mundo. Este año, 2022, se cumplen 100 años de la publicación de Trilce, el poemario de César Vallejo. Y en Venezuela hay un hombre que ha reescrito Trilce en un libro, su primer libro del año 1989, Los Heredarios. Es nuestro Trilce. El Trilce de Venezuela es ese libro, su primer libro publicado, del cual voy a leer, voy a leer algo anterior, voy a leer su primer poema publicado en la historia. Un poema publicado en el año 1988 en la revista Cuello del Sol de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. El primer poema que para mí es una especie de, digamos, epifanía, aquello muy católico. Estamos en Fe y Alegría, tenemos que ser coherentes. Epifanía de la poesía venezolana. Este texto que dice: a vos, abuela, niñita de charco, remolino del perro al acostarse, gusto de limonzón en tus palabras, estamos de ronda, es tu danza. Vos, de bajareque en bajareque, mascando candela para adentro, rompéis de pura sangre la cayena, lo ajeno te sufre. La primera vez, después, eres turpial. Y yo me atrevería a decir, como lector de este hombre, no es que eres turpial, eres alpirto, abuela. Carlos Wildemar Pérez. La experimentación en el lenguaje. Vamos a saltarnos 30 años de tu poesía y vamos a hablar de experimentación. En el año 2000 publicas el libro Ilegible, el libro Imposible, el último y maravilloso libro de poesía experimental venezolana, Traglavagetoria, donde yo, atrevido como siempre en los ensayos que he escrito 7 ensayos sobre la poesía de este hombre, he dicho que toda la poesía está cifrada en ese libro. Es una especie de, cuando revisamos, yo sé que aquí hay muchos amigos que me escuchan que son muy cultos en la poesía, así que podemos hablar de esto. Cuando vamos revisando la construcción de la poesía en hombres maravillosos como Vicente Huidobro, o en hombres maravillosos como el poeta Oliverio Girondo, ¿no? Ellos son experimentadores, son hombres que están en el laboratorio de la palabra y van hacia lo profundo en el lenguaje y llegan. Oliverio Girondo, su último libro es ilegible, ¿no? Pero es profundamente poético y real. Y el propio Vicente Huidobro, cónchale, hay que hablar en el lenguaje que permite la radio, va profundo en el lenguaje. Y ese ciudadano final de Vicente Huidobro es tan poético, tan del habla. Carlos Wildemar en el 2000, quizás pensando que iba a extinguirse, escribió el libro definitivo. Dijo, voy a escribir el libro del habla pura, y escribió el Traglavagetoria. Desde entonces se dedicó a la poesía experimental.
de Traglamagetoria 2000 al libro que acabamos de publicar en el 2020, 300 de versos y otros poemas tales, está toda la historia de la poesía experimental en el español. Carlos, ¿por qué hacer poesía experimental en un país donde la gente ni siquiera lee poesía normal? Es decir, ¿por qué hacer poesía experimental, Carlos de Omar Pérez? Porque no hay poesía que no sea experimental. No hay otra forma de entender ni de escribir poesía. Por eso de Samalina decía que la poesía no resiste la escritura. Y aquello que dijo Huidobro, poeta, ¿por qué cantáis la rosa? Hacerla florecer en el poema. Para hacer florecer algo que no es la palabra que nombra un referente, sino que la palabra en sí misma se convierte en su propio referente. Si la palabra dice rosa, es rosa. Y cuando dijo Vallejo, aquello hermoso que dice, escribo y me sale espuma. Entonces es un maravilloso dolor, es un parto festivo, es un doloroso sentido de pertenencia con las palabras, que el poeta pueda convertir las palabras en plastilina y entonces las va convirtiendo en las formas que él quiere. Yo nunca he escrito poesía que no sea experimental. La he hecho evidente en algunos libros, pero por ejemplo, mi primer libro que se titula Los Heredarios, Luis Peroso, el título Heredarios no existe, existe la heredad, pero heredario no existe. Tampoco existe striptease, de la muchacha más cercana, que es otro libro mío de esa época cuando yo tenía escasamente 20 años. Striptease, es striptease en inglés, pero striptease escrito en español o sobre todo en el dialecto al cual yo pertenezco, que es el dialecto del maracaibeño. Striptease, esa palabra tampoco existe. Por lo tanto, hemos descubierto la grafía, striptease, y hemos descubierto el poder de esa grafía. Por lo tanto, siempre mi poesía, como la de todos los poetas, es una poesía... Los poetas de verdad, disculpe que interrumpa. No, porque no se trata de ser temáticos, porque el que es temático termina siendo monotemático, porque no se trata de enviar un mensaje en poesía. Aprovecho lo que está diciendo Luis Peroso. Es decir, no se trata de escribir un poema de amor, ni de escribir un poema a la guerra, ni a la paz. Se trata de escribir un poema. Y cuando el poeta escribe un poema, no está transgrediendo, está creando, porque transgredir parece una palabra negativa, cargada de un sentido perverso y contradictorio. El poeta cuando crea, cuando escribe, está creando y viceversa. Para el poeta escribir es crear. Por lo tanto son sinónimos, escribir y crear. Entonces el poeta cuando está haciendo uso de su palabra, hace uso de sus posibilidades experimentales. No hay otra forma de convertir la poesía en un hecho trascendente. Lo más cercano a una experiencia de carácter espiritual es cuando el poeta hace de la palabra un ejercicio experimental. No, el poeta no usa la palabra de otra forma, no puede, no escapa. Es decir, el poeta en todo caso, si quiere escribir algo que no sea experimental, entonces tendrá que escribir prosa o tendrá que escribir otro género que no sea la poesía. Todo poeta es un poeta experimental. Así como todo poeta, Luis Peroso, es un poeta ontológico, porque tiene que ver con el ser. Y el ser de la forma del poema es una experiencia trascendente, y por no decir trascendente estoy refiriéndome a un hecho significativamente
espiritual meramente, no, es un hecho absolutamente creador, genésico, por cierto. Y cuando Rimbaud nos decía, hay que esforzarse por escribir silencios, ese poeta de 16, 17 años de edad, entonces nosotros tenemos como poetas, ya a nuestra edad de medio siglo, que decir que la escritura se convierte en un hecho experimental para poder crear el poema, que no es más que la continuidad de esa experimentalidad hecha fluidez, y nos permite decir que el cielo es una forma que nos persigue y que nosotros no podemos escapar a ella, lo mismo que la territorialidad es otra forma que convertimos en palabras. Convertir algo en palabras no solamente es un hecho metafórico, ni tampoco de transfiguración, es un hecho experimental. La experimentalidad en poesía es un logro del siglo XXI, es un logro de los poetas, también de todas las épocas, pero ahora con más fuerza, porque parece que la palabra ha perdido su rango de trascendencia. Y en la poesía, el poeta hace que el poema convierta las palabras en algo extraordinario. Poeta, tengo que detenerlo unos minutos solamente. Vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con mi maestro, el poeta Carlos Ildemar Pérez, autor de una veintena de libros. Lamentándolo mucho, ustedes lo saben, es nuestro último segmento, pero les tengo una buena noticia. Esta entrevista va a durar 2 programas. El día de mañana podemos seguir escuchando la entrevista y profundizando sobre la poesía de mi maestro, el poeta Carlos Ildemar Pérez. Yo sé que este es un país que se construye de una manera muy difícil. Nosotros, ustedes y yo, estamos viviendo una circunstancia sine qua non. Usted tiene el mismo problema que yo. No hay arroz en la nevera. Usted tiene el mismo problema que yo. Parece que todo va en contra de nuestros proyectos, nuestros sueños. Pero la noche de hoy tenemos la voz de un hombre que ha dispuesto su vida al arte, que desde sus tempranos 12 años, 10 años, se dedicó a hacer títeres, fue a México a un encuentro de títeres, se dedicó a dirigir obras de títeres y después la poesía llegó a su cuerpo. La gente dice, bueno, Carlos Ildemar debe tener 80 años, pues tiene 40, 45, 50 años dedicado, apenas tiene 58 años, es decir, es un hombre relativamente joven. En el mundo de la poesía, un escritor de 58 años es una joven promesa, comparado con Cervantes, que tiene 400 y sigue siendo un maestro, ¿no? Pero esta joven promesa de la literatura venezolana, este hombre que yo estoy seguro que va a ser un parteaguas en nuestra literatura, hoy tenemos la oportunidad de escucharlo. Es nuestra época, aquello de la época. Tenemos el momento de poder escuchar a alguien de nuestra época. Él escribió en 1993 un libro llamado Sermones para vivir aquí. Les leí un poema del 2012 del libro Provinciano Cósmico. Después bajé al 1989 su libro Heredarios. Leí un poema de su primer libro su primera publicación de 1988. Él no es de 1800, aunque parece. Pero en 1993 publicó Sermones para vivir aquí, un libro que ganó un premio de literatura
Y ahí él comienza con lo que es su vida, la experimentalidad, ¿no? Él hace un poema principal y escribe 4 versiones, 4 alteraciones poéticas, 4 versiones del tema de un poema. Pensemos que esto pasa en la música. Cuando los estudiantes de composición llegan al último grado de la música, pensemos en estudiantes de guitarra, en estudiantes de piano. Les dicen, bueno, aquí está Chopin y usted va a hacer una versión de Chopin. Versiones de tema. El poeta se dedicó a hacer lo mismo en la poesía. Tomó un poema e hizo 4 versiones como hace un estudiante de música de un conservatorio alemán. Este poema es el poema F de ese libro, porque además tiene una cierta metodología. F y después dice F.1. Y dice así: miren a ese señor honorífico. Sus intenciones están por encima del sol. Protegido por su flux, visita el barrio. Su dedo gordo rojo nos toca el corazón. Y como un palo de polo en la lengua, en el blanco formato del IBSS, ese Instituto Nacional de Seguros Sociales, escribe: el sabio dictamen de nuestra pobreza. Comenzamos este programa hablando de pobreza. Después las versiones de este poema dicen la F1, este es el poema F, recuerden. En alguna de esas puertas debe ser: buenos días, está el doctor. En la otra puerta: gracias, ya duele de girar la muñeca. Haría falta usar nuestra ascendencia y descendencia, y la de otros también, es descubrir al señor honorífico, sus rayos X. En la otra, gracias. Armó una situación genial. La poesía se convirtió en un sketch. F2, y dice el F2: por encima del sol, junto a su maletín, viene caminando el señor honorífico. Se acomoda los lentes, respira resignación, empieza a saltar, lo salpica el barro que lleva a nuestras casas. El F3 dice: el señor honorífico, ese médico que antes visitaba, allá ni siquiera hay barro adentro, no hay nada, sino, ustedes lo saben, yo lo sé, estamos abandonados de todo abandono. Antes llegaban los médicos a los barrios como si fuesen esos señores honoríficos. 1993, anoten esta fecha. Dice el poema F3: el señor honorífico se da aires con el flux y la manía de bueno al doctor José Gregorio Hernández. La única diferencia es que no se para con las manos a la espalda, las cruza en el pecho, como algunas veces el indio Guaycaipuro. Qué manera de construir el imaginario del barrio. Y el último poema son 4 versiones, un original y 4 versiones, 4 copias, diríamos. Esto es poesía experimental. En el papel del IBSS, ¿qué siglas? Meter en la poesía por fin esas siglas dolorosas del IBSS que tanto dinero le ha costado a usted y a mí, y a sus padres y a mis padres. En el papel del IBSS, las indicaciones salvavidas están por encima del sol y de nosotros. A pesar de todo, se hace familia. Prende la cocina, tapa los huecos de las paredes. Entonces afuera duermen las cucarachas y el viento. Su mayor favor se improvisa al limpiar la pequeña y redonda grosería que se oculta entre las nalgas.
qué dolor, qué manera de transformar la pobreza y la miseria de este pueblo que ha estado 50 años, 60 años en la pobreza. La democracia de 1958, el derrocamiento de Pérez Jiménez, no trajo riqueza. Los 90 de Carlos Andrés no eran riqueza. Los 80 no eran riqueza. Hemos sido pobres siempre. Solo un grupito ha sido rico. Y hoy que hay un grupito rojo, también son ricos. Igual que fueron los grupitos blancos y los grupitos verdes. El pueblo es pobre. Y estamos luchando contra eso. Y la poesía, esta poesía verdadera, la de abajo, la nuestra, la que está con el habla, la de Carlos Ildemar Pérez, que está conmigo en esta sala, habla de eso. Poeta, volvamos a la pobreza. ¿Por qué la pobreza de Gervasi, la de Canoabo, la del inmigrante, es diferente a la pobreza del venezolano de hoy, del que cruza el Darién? Yo creo que la poesía da para todo, sobre todo si hay calidad poética. No sé si Gervasi, como un inmigrante que se convirtió en uno de los grandes poetas de este país, bien merecidamente, y yo como poeta no estoy buscando tampoco convertir la poesía en un canto a la pobreza, ni un canto a la riqueza, ni a nada. Yo creo que si la poesía, Luis Peroso, nos permite a nosotros sobrevivir en el sentido de volver a vivir, entonces la poesía es una excelente compañera. Los poemas que usted leyó de mi libro Sermones para Vivir Aquí, el poema F, que hacen referencia a la asistencia médica y donde siempre está presente la figura y el símbolo de José Gregorio Hernández, es porque estamos hablando de Venezuela. En la medida en que nosotros logremos, sin afanes turísticos ni folclóricos, expresar la esencia de la venezolanidad, en esa medida nosotros nos convertiremos en poetas nacionales, no nacionalistas, porque el nacionalismo nos ha hecho mucho daño a todos, en todos los tiempos. Por ejemplo, un poeta como Andrés Eloy Blanco, cuando habla de la loca Luz Caraballo, un poeta tan extraordinario como él, creo que es un poeta demasiado sobresaliente, y que yo, con mi humilde verso desde la ciudad de Maracaibo, escribiendo desde el punto de vista de una palabra que pocos compartimos a nivel nacional, pero que todos podemos sentir, como usted lo ha dicho en su participación, es lo que a mí más me asombra y lo que a mí más me llama poderosamente la atención, de poder escribir un poema que fue hecho hace tantísimos años atrás y que podamos identificarnos con él por las desgracias de la historia. Creo que nosotros como poetas, y usted es un poeta, y yo soy un poeta, qué bonito ser que somos poetas, pero no gratuitamente. Todos cantamos y todos somos cantantes, pero muy pocos, poquísimos somos poetas. Somos como unas aves raras en una realidad que ni siquiera nos pertenece. Por lo tanto, cuando leemos el poema, y usted que hace referencia de poema, casi estirando el poema hasta donde el poema no puede llegar,
hasta donde el poema no puede llegar. Eso pasa con todo, que utilizan lo que los creadores de manera inocente escriben. No quiere decir que no estén ajenos a esa realidad, pero la creación siempre es un hecho inocente, siempre. Y nosotros poetas, debemos defender siempre en esa inocencia. Amigos míos, esta conversación continúa el día de mañana. Tengo que despedirme. Les recuerdo que trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos mañana con esta entrevista que esta noche continúa. Ustedes se la pierden, mañana la siguen, con Carlos Ildemar Pérez. Sus comentarios al 0424-672-3597. Por favor, sean felices, lean poesía.